Estamos en una época que muchos denominan posmodernidad, otros hablan de modernidad líquida, otros hablan de hipermodernidad, otros hablan de transmodernidad, otros hablan de neoposmodernidad, otros simplemente dicen que seguimos en la modernidad con cambios, con cuestionamientos a la propia modernidad. Lo que queda claro es que es una época compleja, una época desde, digamos, donde los paradigmas a finales del siglo XX, a inicios del XXI han cambiado claramente. Tampoco es lo mismo lo que pasaba en los años 90 del siglo XX con lo que está pasando en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Ni siquiera es lo mismo lo que pasó en la primera década del siglo XXI con lo que está pasando ahora y ya entrando en una tercera década. Entonces, eh, la verdad es que los tiempos se aceleran muy rápido, las épocas van redefiniéndose a sí mismas muy rápido. Todos los que trabajan en las áreas del estudio sobre el ser humano, en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, en todas las áreas que estudian a la persona y a los seres humanos a lo largo del tiempo, se preguntan, se cuestionan constantemente sobre estas cosas, pero no parece haber una respuesta unificada respecto a hacia dónde vamos. De hecho, esos cambios tan vertiginosos que estamos viviendo hacen que las personas sientan que están sin un rumbo. De hecho, hay un concepto que hace unos años empezó a popularizarse en este contexto, que es el de la posverdad, es decir, la idea de que no existiría una verdad unificada al punto de que eh, la tecnología lleva a la idea de crear la verdad. Es decir, dado que no hay una verdad absoluta, dado que las formas de representación de la verdad están dispersas, fragmentadas desde campos tecnológicos que hacen que uno dude de la información que se le está brindando, entonces uno ya no sabe distinguir entre verdad y ficción, entre mentira y realidad, entre lo que puede ser manipulación o datos objetivos. Hay fuentes, por ejemplo, hay artículos, hay informaciones que uno no sabe distinguir si son realmente verdaderas o falsas. Muchas veces hay personas que dicen, si no sabes de tal tema, googlealo, o se dice mucho, es muy común que usemos expresiones como, qué sé yo, investigar, buscar, googlear, pero el problema es que cuando hacemos eso, nos encontramos muchas veces con que primero la información que aparece en ciertos espacios como Google es una información ya sesgada, es decir, las fuentes están recortadas, son fuentes que se ponen ciertas fuentes y se excluyen otras. Si vamos a otras fuentes, qué sé yo, como Telegram, donde hay canales donde se colocan informaciones, artículos, videos, fotos de cosas que no aparecerían jamás en Google, por ejemplo, nos encontramos con que hay otros relatos, otras narrativas respecto a lo que pasa. Quiere decir que todo es muy complejo y en las redes hay gente que replica informaciones, muchas veces todos hacemos que quizás nos llega una información y entonces por ahí nos da apariencia de verdad o de que está constatada o de que sus fuentes son confiables y a veces podemos replicarlo, después nos enteramos al rato de que era una información falsa, otras veces no nos enteramos, otras veces no sabemos discernir ni distinguir esto. Y esto es porque básicamente la única manera de confirmar el conocimiento es constatarlo científicamente. Es decir, ver si un determinado discurso se corrobora en la verdad empírica. El problema es que muchos de esos discursos que andan circulando no tenemos las herramientas, ni el tiempo, ni la formación, ni las posibilidades para confirmar esos discursos. Entonces hay que dedicarle mucho tiempo, hay que buscar las fuentes adecuadas, hay que lograr buscar personas que nos analicen, nos interpreten los datos cuando no tenemos esa formación. Entonces se torna todo muy complejo, ¿no? Pero esto no es un callejón sin salida, aunque lo parece. De alguna forma uno tiene que entender que las informaciones se tienen que constatar. No siempre las informaciones oficiales son siempre verdaderas. Muchas veces puede pasar que los propios medios oficiales den informaciones parciales. Entonces uno tiene que tomarse el trabajo, digamos, de manera autónoma de investigar y de sacar sus propias conclusiones. Obviamente esto es un problema y a mucha gente le genera mucha angustia. Y por eso esta posverdad, esta idea de que yo no sé ya distinguir entre verdad y mentira, ha generado muchas situaciones de incertidumbre y de angustia. Bueno, yo quiero concluir esta reflexión simplemente llevándote a pensar en una cosa. ¿Cuál es la única manera de tener un conocimiento realmente verdadero y exhaustivo que no dependa de manipulaciones de turno?
Bueno, la única manera sería si tuviéramos un conocimiento unificado, verificable, del que pudiéramos fiarnos y confiar en él, y pudiéramos acercarnos a la realidad empírica que nos rodea desde esa interpretación, es decir, desde ese sistema que interpreta la realidad. Bueno, básicamente la Biblia es eso, es un sistema unificado de conocimiento que para aquellos que creen en ella, de alguna manera les funciona como soporte, como fundamento para interpretar una realidad que no es nueva, que sea una realidad relativa en términos humanos, ¿verdad? Porque en toda la modernidad hubo un cuestionamiento a todo lo que creíamos saber. Por eso en realidad no es tampoco muy nuevo esta idea de creer que nos están manipulando, mintiendo. Entonces cada uno se tiene que tomar el trabajo de investigar las cosas. Bueno, el discurso de la Biblia es un discurso que se autoproclama como un discurso verdadero. Y uno podría decir, bueno, pero ¿y si es una mitología, si es simplemente un conjunto de leyendas o de interpretaciones sobre hechos que son parciales y relativos? Eso es lo que cree la gran mayoría de la gente y por eso no ponen su confianza en lo que pueda ofrecer la Biblia. Pero digo la mayoría de la gente en el sentido de que aunque tiene conocimientos de carácter histórico, arqueológico, cultural, etcétera, muchas personas dicen, pero esas informaciones deben ser parciales, yo no puedo saber si todo lo que dice es cierto, y no se toman el trabajo de ir, de investigar, de corroborar. Lo que los cristianos sostienen es que cuando uno hace un trabajo de investigación serio, cuando uno empieza a recurrir a especialistas, a personas que se han tomado el trabajo de hacer excavaciones arqueológicas, de registrar históricamente los hechos que la Biblia documenta, de ver en qué medida los discursos espirituales que la Biblia ofrece concuerdan con lo que le pasa a las personas que ponen en práctica esos principios, bueno, los que somos cristianos entendemos que hay una verdad allí verdadera. Como decía Francis Schaeffer, un gran pensador que me gusta mucho, hablaba de la verdad verdadera, es decir, una verdad que no necesita verificabilidad porque es en sí misma verificable. Es decir, es una verdad revelada que se aplica a la vida práctica de las personas, a su propia experiencia cotidiana y por lo tanto no tiene problemas de verificabilidad porque uno va constatando en la propia vida y en la información empírica que encuentra acerca de ese discurso que se corrobora. Esto pasa, por ejemplo, con muchas cosas que la Biblia decía desde hace siglos o miles de años y que por siglos, justamente, eh, digamos, se pensaba que ciertas cosas eran mitos, leyendas, especialmente en el siglo XVIII, el siglo XIX, que hubo muchos cuestionamientos, y después en el siglo XX, qué sé yo, aparecen excavaciones, aparecen descubrimientos que confirman, perdón, y corroboran lo que el texto bíblico decía. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que sabemos todo acerca de todo lo que la Biblia dice? ¿Está todo corroborado, todo verificado? No, no todo, pero sí hay una cantidad bastante grande de información que nos permite darle la confianza y el beneficio de la duda a ese relato que interpreta un acontecimiento fundamental de la historia humana que ha sido los pasos de Jesús de Nazaret por este mundo. Un personaje histórico que no solamente aparece registrado en la Biblia, sino en otras fuentes. Es cierto que en las fuentes paganas, romanas, las referencias a Jesús son menores, pero por ejemplo en la literatura judía, que en general era hostil a la figura de Jesús, aparecen muchas referencias donde a Jesús se lo representa como una persona justamente contraria a lo que ellos sostenían, pero no lo elude el hecho de la existencia de Jesús. Y la idea que ellos tenían se conecta mucho y es corroborable con lo que, por ejemplo, los evangelios sostienen respecto a lo que pensaban ciertos líderes del fariseísmo de la época, que era el grupo religioso más importante del judaísmo. Entonces, quiere decir que cuando empezamos a investigar y a analizar la información que tenemos, la base documental que tiene, la cantidad de manuscritos que tiene, los testimonios de personas que poniendo en práctica lo que la Biblia proponía han cambiado sus propias vidas. Bueno, cuando uno pone en juego y en la balanza todo eso, uno dice, acá hay algo diferente. Acá hay algo que no se parece a cualquier sistema religioso, a cualquier construcción religiosa, filosófica, ideológica, respecto a cualquier manifestación, no solo en lo religioso, sino en lo político, en lo social. Es decir, hay una cantidad enorme de elementos que nos llevan a decir, bueno,
si este texto me habla de un grupo de personas que hace 2000 años iniciaron un camino de transformación de la cultura, quizás fue por algo, ¿no? Quizás realmente hubo algo más allá de sí mismos que los llevó a esto. Bueno, te invito a que lo consideres, a que reflexiones sobre esto y puedas analizar la información y preguntarte si en esta posverdad tan escéptica, tan relativista que estamos viviendo, no será momento de recurrir a sistemas de interpretación que nos digan, mirá, yo te unifico la verdad, ¿querés comprobar si es verdadera? Analizala, investigala, comprobala en tu propia vida. Si no te sirve, déjala, rechazala. Pero si te sirve, te vas a dar cuenta de que te lo estoy planteando por algo. Y ahí vas a ver si realmente concuerda con la información objetiva que hay o no. Esta es la reflexión que quería compartirte. Te mando un abrazo y ojalá te sirva.